El estructural funcionalismo plantea una fusión entre la teoría estructural y la teoría funcionalista, donde define al sistema como un conjunto de elementos interrelacionados de manera que la variación de uno genera alteración en los otros y sobre el mismo sistema. Y define la estructura como la representación mental de cómo están dispuestas las partes que constituyen el todo. Esa estructura establece una interrelación o una interacción de diversas partes organizadas de una determinada forma para constituir un todo. Sus principales representantes serían Talcott Parsons, quien establece la teoría de la acción partiendo de un concepto teórico de sistema y de un principio metodológico de la acción voluntaria. Por otro lado, Robert Merton dice que cualquier estructura social tiene muchas funciones, donde hay una unidad funcional, un funcionalismo universal y una indispensabilidad que conlleva a funciones manifiestas que son consecuencias reconocidas e intencionadas de cualquier patrón social y también hay funciones latentes que serían la negación de estas funciones manifiestas. El estructural funcionalismo plantea que hay una complementariedad entre los enfoques estructural y funcional, como se mencionó anteriormente, donde la sociedad como un sistema complejo, donde hay partes que trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad, conlleva a que esta teoría vea a la sociedad desde una orientación macro, donde hay estructuras sociales que forman a la sociedad como un todo y la sociedad ha evolucionado como organismos vivos tanto en las estructuras sociales como en las funciones sociales de ese todo. El propósito de la sociedad sería entonces mantener el orden y la estabilidad y la función de las partes y cómo están organizadas, es decir, la estructura social, sirve para mantener ese orden y esa estabilidad. Los sistemas serían ese conjunto ordenado de elementos interdependientes que permanecen abiertos a la percepción de las variables que pueden modificarlo. También en el estructural funcionalismo se busca un equilibrio de sistemas en lo que destaca el biológico como una especie de tipo organizada de adaptación que va a estar definida por la función que realiza cada componente del sistema. Hay un sistema también estructural donde está inserta las normas, valores, lenguajes y símbolos compartidos que son aceptados por la sociedad. Hay un sistema social que se forma partiendo de que los individuos actúan recíprocamente y está la personalidad donde está inserto también las motivaciones para alcanzar los objetivos sociales. En el estructural funcionalismo, el problema central sería la explicación del orden social, partiendo del consenso en el que están las normas y valores y también, según Parso, desde una visión macro, el análisis, se establece un análisis de estructura subyacente en la acción social, que conlleva a establecer ese sistema social en la que hay una diversidad de estatus y roles. Aclarando que ese sistema social hay un organismo conductual o biológico, hay un sistema de la personalidad, un sistema social y un sistema cultural que fueron definidos anteriormente. Eh, el contexto del estructural funcionalismo establece que su centralidad será el orden social para darle importancia a los valores y normas de ese orden social, donde hay orígenes teóricos, sus orígenes que conllevaron a esta teoría estructural sería el organicismo de Comte, la teoría de las necesidades de Spencer y la teoría de las causas y funciones de Emily Durkheim. También este contexto establece que hay un duopolio en la teoría sociológica desde el marxismo versus el estructural funcionalismo, ya que hay una emergencia de lo micro y crisis de la sociología que establece el fin de ese duopolio. Duopolio sería el privilegio exclusivo que se concede tan solo a dos individuos o sociedades para vender o explotar alguna cosa en un territorio determinado. Ahora, ¿cuáles serían los rasgos de este estructural funcionalismo? Como se ha mencionado, establece un análisis macroscópico de los fenómenos sociales, establece que la sociedad es un sistema social, las partes del sistema contribuyen positivamente a su funcionamiento
en el sistema debe existir un equilibrio y partiendo de que los cambios que experimentan una parte producen cambios en todo el sistema, conlleva que los cambios en el sistema sean interdependientes y sean de manera ordenada. Ahora, una vez definido el estructural funcionalismo, en contraparte a esa teoría surge la teoría del conflicto, que es otra corriente precursora de una unión entre el marxismo y la sociología que se concretó en el desarrollo de una teoría del conflicto como alternativa al funcionalismo estructural, que se acabó de ver, donde este estructuralismo funcional apenas en su momento había obtenido liderazgo como teoría sociológica y cuando surge también empieza a sufrir ataques como es característico de las ciencias sociales. Estos ataques venían de muchos frentes, ya que se acusaba al funcionalismo estructural de cosas tales como ser políticamente conservador, incapaz de tratar el cambio social debido al interés por las estructuras estáticas y era inadecuado para analizar correctamente el conflicto social. Entonces, uno de los resultados de estas críticas fue el esfuerzo que hizo cierto número de sociólogos para superar los problemas del funcionalismo estructural integrado en el interés por la estructura con el interés por el conflicto. Esta tarea desembocó en el desarrollo de una teoría del conflicto como alternativa al funcionalismo estructural. Lamentablemente ese esfuerzo parecía a menudo poco más que la imagen invertida o cambiada o transformada del funcionalismo estructural, demostrando una especie de escasa coherencia intelectual. El primer esfuerzo de relieve fue un libro de Lévi-Strauss sobre las funciones del conflicto social, donde esta obra intentaba analizar el conflicto social desde una perspectiva estructural funcional del mundo. Aunque resulta de gran utilidad para el análisis de las funciones del conflicto, es un estudio del conflicto en sí, más que un examen de sus funciones positivas. Otros estudiosos intentaron reconciliar las diferencias entre el funcionalismo estructural y la teoría del conflicto. Aunque estos esfuerzos fueron de alguna utilidad, se acusó a algunos autores de pasar por alto las principales diferencias entre las dos alternativas teóricas. La teoría del conflicto dice que se debe considerar el desarrollo transitorio en la historia de la teoría sociológica, ya que esta fracasó debido a que no fue suficientemente lejos en la dirección de la teoría marxista, que es la que más se centra en el conflicto social desde la lucha de clase, la revolución social, la dictadura, el proletariado en sí. Por lo tanto, la teoría del conflicto era demasiado pronto para la década de los 50 y los 60 para que la sociología aceptara este enfoque que era plenamente marxista. Pero la teoría del conflicto fue útil también porque sentó las bases para que a finales de los años 70 se comenzara a aceptar este enfoque teórico. Se puede mencionar también la contribución de Randall Collins a la teoría del conflicto, ya que su esfuerzo acusa la misma debilidad de los otros trabajos pertenecientes a la tradición del conflicto, debido a su pobreza cuando se compara siempre se direcciona a comparar la teoría del conflicto con la tradición marxista. No obstante, Collins ha identificado otra debilidad de la tradición del conflicto que intenta superarla, ya que el problema es que la teoría del conflicto se centra generalmente en las estructuras sociales y tiene poco o nada que decir sobre los actores y pensamientos y acciones. Lo que se formó más adelante la tradición fenomenológica y etnometodológica que intenta desarrollar la teoría del conflicto, pero en otra dirección.